Hola mi querida familia, hoy le he traído un nuevo capítulo de las Crónicas del Demonio Celestial. No olvides que me estarías apoyando muchísimo dejándome tu preciada suscripción. Y ahora, sin nada más que decir, continuamos con el video. Todo continúa con nuestro protagonista sabiendo muy bien que el arte de los 6 sellos de la destrucción era un arte poderosísimo. Solamente no era suficiente para derrotar a la espada de las nubes azules, y el sol rojizo era un arte de rotación y velocidad, y sola era como su contraparte a su arte, y siendo así, te podría conocer aquella arte divina que el protagonista estaba usando. En aquel momento, la espada humana veía al protagonista saltar arriba de su cabeza, liberando así su arte poderosísima. Llamando mierda al protagonista, le preguntaba que a dónde carajos iba. El prota, por otro lado, sabía muy bien que aquel arte que estaba usando era su contraparte. Sin embargo, nuestro protagonista no se podría rendir tan fácilmente, ya que después de todo tenía la lanza divina de la noche final. Por supuesto, el protagonista ya había perfeccionado aquella arte divina. Por lo tanto, usando su máxima velocidad, rompía la defensa de aquel arte para así hacerle una herida bastante grave a la espada humana, haciendo que este ni siquiera se percatase en el momento que el protagonista lo había herido. Y para cuando él se había percatado, el protagonista le comentaba que este ya había perdido, ya que después de todo había perdido sus piernas. Por otro lado, después de haber terminado aquel combate, el protagonista le comentaba casualmente que este al parecer había perdido peso. La espada humana, siendo bastante arrogante, le decía que esto era un hijo de su madre, que cómo se atrevía a hacerle eso a él. Por otro lado, se enojaba aún más y le preguntaba que por qué se debería atravesar, hacer qué, soltando su aura de intimidación, siendo así como un tigre. Lo suprimía completamente, haciendo que los paumanos se preguntase que quién mierda era aquel tipo. A lo cual todo seguía casualmente, mientras que el protagonista le comentaba que cuál era el punto, ya que ellos habían luchado y por supuesto el protagonista había ganado, y perder una parte de su cuerpo no era algo rara por un artista marcial. Hiriéndolo continuamente, el protagonista le había prácticamente cortado un brazo, lo cual le comentaba casualmente que esto habían luchado con su vida en juego, por lo tanto que si acaso creía que no podían saludarse. Y ya que el protagonista era el ganador y él por otra parte el perdedor, por supuesto él exigiría sus derechos como el vencedor. Suprimiéndolo completamente con su abrumadora fuerza, el protagonista le comentaba que no era como que si su lucha anterior hubiese acabado de manera amigable, haciendo que el oponente del protagonista se preguntase qué demonios estaba hablando de él, ya que lo comentaba como que si ya lo conociera desde hace tiempo. Por otro lado, analizando aquellas habilidades de la lanza, podría reconocer vagamente aquella técnica con la lanza que pasó gentilmente. Sus golpes de espadas lo había visto en algún lugar, llegándole un pequeño flashback de lo que habría pasado. Le comentaba rápidamente que si acaso era el aprendiz de la secta maestra de la lanza, siendo que se enfureciera hasta su máximo esplendor. Y luego, tras escuchar aquella pregunta, el protagonista se le admitía de que exactamente era un aprendiz de la secta de la lanza maestra. Por supuesto, él no sabía que cómo era posible, ya que la secta maestra de la lanza tenía otro aprendiz, y dado que la secta maestra de la lanza solamente tenía un aprendiz en todas las generaciones, interrumpido por el protagonista, le comentaba que pensase lo que le diera la gana, ya que como había dicho anteriormente, iba a reclamar su derecho por ser el ganador. Empezando así el interrogatorio, el protagonista buscaba respuestas a por qué estos habían atacado la secta maestra de la lanza. Y mientras que él era presionado por la lanza, el protagonista le comentaba que no sabía qué estaba hablando, ya que estos habían practicado un arte demoníaco que ni siquiera los de la secta demoníaca se atrevían a tocar.
Y mientras que él no le daba la respuesta satisfactoria al protagonista, él le seguía infligiendo daño, cortándole así uno de los brazos. A lo cual el protagonista no estaba para juegos, comentándole que se dejase de idioteces, ya que eso era una falsa acusación. Ahora debería soltar lo que éste sabía, advirtiéndole que si esto le mentía una vez más, este cortaría su cuerpo en pedacitos, lo cual, tras haber sido suprimido completamente, él sabía que estaba en la completa mierda. El protagonista seguía preguntándole que le dijese todo lo que sabía y al menos lo dejaría morir sin dolor, preguntándole nuevamente que por qué habían atacado a la secta maestra de la lanza. Tras escuchar nuevamente la pregunta del protagonista, este gritaba que no sabía nada y que solamente seguía las órdenes de su maestro. La única orden que recibieron aquel día fue que rodearan la montaña, y para entonces el maestro y el aprendiz que aprendieron las 10 técnicas silenciosas demoníacas no podían escapar. El protagonista, tras analizar aquella situación, al parecer él no estaba mintiendo, ya que podría sentir las fluctuaciones de su corazón desesperado, por el cual este no tenía otra razón para seguir preguntándole sobre los acontecimientos pasados, así que le iba con otra pregunta, preguntándole directamente que por qué él se encontraba en un sitio tan aislado. Siendo sorprendido, este titubeaba a la hora de contestar, a lo que el protagonista lo agarraba directamente por el pescuezo, preguntándole vulgarmente que por qué alguien como él estaría con unos simples ladrones. Y de todas maneras, porque este también le estaba enseñando las artes marciales. En aquel momento, la espada del hombre no sabía qué contestar y simplemente dudaba y le comentaba que no lo sabía, lo cual esto enojaba más al protagonista, pidiéndole una respuesta satisfactoria y no un simple que no lo sabía, lo cual este a duras penas le comentaba que solamente estaba siguiendo las órdenes nuevamente de su maestro. Lo cual, tras haber sido soltado, este le comentaba sinceramente que se le había mandado a entrenarle para que fueran una especie de guerrilla. En aquel momento el protagonista, bastante eufórico, se preguntaba en qué demonios estaba pensando el primer aprendiz, es decir, el maestro de la espada del hombre. De todos modos, llegado a aquel punto, este sabía que no podía recibir otra información de él, ya que al parecer no sabía nada más, por lo tanto se tendría que contentar con sola aquella pizca de información. La espada del hombre le rogaba que si ya había acabado con sus preguntas, que lo matase como le había prometido. El protagonista por otro lado le comentaba que por qué haría eso, a lo cual este se enojaba y le preguntaba qué demonios estaba pasando, ya que este le había prometido que lo mataría sin dolor si respondía a sus preguntas, ya que por supuesto el dolor que él estaba sintiendo no era nada bajo, a lo cual el protagonista le admitía que este lo había prometido, pero lo que pasaba era que él no era una persona digna al que se debía cumplir una promesa. Por lo tanto, él sabía muy bien que este tenía que morir miserablemente, así que se le acercaba con sus dedos para darle unos golpes de acupuntura, haciendo que se le rompiesen todos los huesos y los músculos, haciendo que el dolor que estaba sintiendo fuera aún más serio de lo que era antes, sufriendo a tal máximo que este ni siquiera se podría desmayar por el dolor que estaba sintiendo. Para que el momento el protagonista se enojaba tras escuchar su simple voz, por lo tanto le golpeaba en las cuerdas vocales para así destruirlas y que este no pudiese gritar. Y así finalmente él quedaba soltando unos murmullos de agonamiento. El prota le comentaba casualmente que aquellas se trataban de la técnica de los huesos quebrados y de los músculos aplastados, lo cual la debería estar sintiendo justo ahora. Y como su nombre lo dice, debería estar sintiendo cómo se destruía sus huesos, rasgando también sus músculos, comentándole casualmente que podría relajarse ya que eso no era una técnica normal y era la técnica de los huesos quebrados y los músculos aplastados de la secta maestra de la lanza.
Por supuesto, esto era una técnica para torturar a su oponente, comentándole también que este iría a sentir un dolor continuo sin poder desmayarse durante 2 horas y para entonces este sería enviado al otro mundo. Finalmente el protagonista se despedía de aquel hombre tan lamentable que había dejado atrás. El tiempo ya había pasado, el protagonista ya se encontraba descansando en una especie de posada, comentando que ya había acabado su misión individual de acabar con la tempestad de la arena del norte. Y también finalmente él había tachado un nombre de su lista de venganza. Cambiando de escena nuevamente, el protagonista se encontraba otra vez en el desierto, lo cual se encontraba pensando que quizás debería haber tenido un poquito más de tiempo para así poder visitar el escondite. Por lo tanto, realmente era una pena, ya que el desierto tomaba más tiempo atravesarlo de lo que pensaba y el día y la noche tenían temperaturas extremas y al menos que su cultivo estuviera al nivel del frío y el calor impenetrables, las limitaciones de aquel viaje eran bastante inevitables. Por lo tanto, iría a esperar otra oportunidad para visitar el escondite de la secta maestra de la lanza. Sin embargo, antes tenía que ir al lugar acordado, ya que ahora tenía una misión en grupos, los cuales criminales que habían cometido crímenes en el palacio de Potala y se habían fugado. Estos eran llamados las llamas sanguinarias de los 5 males, lo cual tenían que acabar con aquellos 5 señores. Llegando a Kashgur, sede de la secta, el prota tras poner un pie al frente de la guardia, estos se percataban, poniéndose a la ofensiva. Inmediatamente le preguntaban quién demonios era él. Este, sin siquiera preocuparse tanto, le lanzaba su token de secta. Uno de los guardias a duras penas pudo detener aquel token, mientras que el otro, que no había recibido nada, le comentaba que no podía jugar con su identificación de aquella manera. Por otro lado, el que leía el token temblaba. Sin embargo, su compañero, tras ver aquella preocupación, le preguntaban qué demonios pasaba. El protagonista, por otro lado, tras recibir su token de vuelta, le comentaban que había oído decir que el primer escuadrón de los demonios ocultos, es decir, los demonios latentes, estarían ahí para hacer su siguiente misión. Aquel guardia que había recibido el token, bastante amable y educado, le decía que por favor lo siguiese el señor, mientras que el otro guardia no sabía qué demonios estaba pasando. Le preguntaba quién demonios era ese, a lo que su compañero inmediatamente lo mandaba a callar, ya que después que el protagonista se entró en la sede, le comentaban que él era igual a Mok Dae-jun, líder de la sede, el cual estos servían un general demoníaco. El protagonista, tras adentrarse en la secta, veía claramente que era diferente del norte, el lugar que parecía ser parte de la secta. Por lo tanto, sabía muy bien que aquel lugar era definitivamente perteneciente a la secta en su totalidad. Finalmente, aquellos dos guardias afuera del palacio le abrían las puertas cómodamente al protagonista mientras que se veía con un hombre, a lo cual este se trataba de Gan Taenrian, lo cual este lo saludaba amablemente, comentándole que era bueno verlo, llamándolo al líder de escuadrón. El protagonista, cambiando así su aura de arrogancia y enfadado, este se encontraba pensando que al parecer esto había pasado por muchas cosas desde entonces, ya que al parecer era un hombre más humilde desde la última prueba de la vida y la muerte. Por otro lado, el protagonista, tras adentrarse a la taberna, este veía que al parecer había sido el último en llegar y reunirse con todos. Inmediatamente todas las personas que se encontraban sentadas se habían levantado para saludar a su líder de escuadrón, inclinándose y gritando al unísono. El primer escuadrón de los demonios ocultos se presentaban para servirle al líder.
Mientras que el protagonista bastante alegre les comentaba que lo hacía feliz verlos a todos bien. Sin embargo, este se preguntaba que por qué todos estaban afuera y no adentro, esperando. Lo cual su vicelier de escuadrón le comentaban que le había pedido que se quedara ahí para saludarlo, ya que estos estaban a punto de hacer una misión importante. Estos no deberían estar demasiado relajados. Sin embargo, este les comentaba que el entrenamiento, descansar también era algo importante, ya que esto no podía estar en malas condiciones y perder ante personas más débiles que esto por algo común como simple entrenamiento para esperar a su líder de escuadrón. Por otro lado, le sermoneaba y le comentaba que tenían que mantenerse en las mejores condiciones para dar lo mejor de sí, ya que se pasaron la mayor parte de su vida disciplinándose y descansar. Podía parecer bastante extraño, pero ya era hora también para aprender a cuidar a sus cuerpos también, que si esto no lo hacían tendrían graves problemas en algún punto. Por ahora, estos se dirigirían a descansar, ya que todos deberían estar cansados a causa de sus misiones individuales. El protagonista se volteaba para subir la mirada hacia lo más alto del edificio y le preguntaba que si le podían dar cuartos para sus miembros que puedan descansar. Inmediatamente este se percataba de que el protagonista estaba hablando con él, por lo tanto aparecía. Inmediatamente todos los miembros del escuadrón se ponían en guardia para luchar contra aquella persona. Sin embargo, el líder, el protagonista, le comentaba que parasen. Aquella persona se reía, apareciendo comentando que existía el rumor de que la cueva de los demonios latentes actual había producido a los mayores miembros de la historia de la cueva. Por lo tanto, parecía ser que era absolutamente verdad. El protagonista se percataba de las cicatrices en su cuello y sus brazos. Por lo tanto, este le comentaban que era un honor conocerlo al demonio de las cicatrices de fuego, Mok Dae-jun, presentándose así de que el té se llamaba Hyun Won Seon, líder del primer escuadrón de los demonios latentes. Por otro lado, él también se presentaba diciendo que era el líder de la sede de Kashgur, Moon Bae-jun, lo cual la secta también le había contado sobre él, ya que decían que era el más fuerte entre todos los aprendices de la cueva. Sin embargo, el prota bastante humilde le comentaba que creía que aquella afirmación era bastante exagerada. Sin embargo, él bajando le comentaba que por qué sería exagerada, ya que estos eran quienes tomaban el frente como la nueva generación de la secta. Por lo tanto, bastante amistoso le comentaba extendiéndole la mano que estaba ansioso por trabajar con él. Y así con un simple apretón de manos. Sin embargo, aquel le comentaba que no era como que si un líder de la sede en medio de la nada pudiera hacer algo. Sin embargo, el protagonista le comentaba que no precisaba ser modesto, llamándolo araña de las 1000 orejas. Al que el líder de la sede se sorprendía y le comentaba que entonces él también sabría sobre eso, por supuesto. Él le comentaba que el señor Sang le había dicho que trabajaba como en el departamento de las comunicaciones de las 1000 millas, llamándolo otra vez araña de las 1000 orejas, que trabajaba como los ojos y oídos de la secta demonio celestial. Inclinándose ante él, le comentaba que este precisaba de su ayuda en ese momento. Tras sorprenderse de que este necesitaba su ayuda, y ya que había mencionado el título de la araña de las 1000 orejas, este presumía, o mejor dicho, asumía que quería algo de información que él tenía. Por lo tanto, estos habían acordado hablar de eso mientras bebían una taza de té, ordenándole así a sus miembros que prepararan cuartos nuevos para su escuadrón también, por supuesto. Por lo tanto, el protagonista se volteaba para ordenarle a los miembros de su escuadrón de que primero podían descansar y después iniciarían su misión en grupo. Por supuesto, esto no quería decir que se volvieran ociosos,
Por lo tanto, podrían mantener su condición física mientras que descansaban y así estuvieran preparados para luchar en cualquier momento. Inmediatamente tras escuchar aquellas palabras, todos al unísono le decían que habían aceptado aquellas órdenes de su líder, mientras que el líder de la sede, aquella, se sorprendía tras ver cómo el protagonista trataba a los miembros de su escuadrón. Por lo tanto, ahora podría entender cuando decían que estaba al nivel de un general demoníaco, ya que lo escondía bajo su ropa ligera. Aquel chico llevaba brazaletes de metal en sus brazos y piernas. Él por supuesto superaba a Gamtain Ring, que estaba al nivel similar al suyo. Sin embargo, él seguía siendo tan disciplinado. Por lo tanto, podría suponer que él realmente no era un chico para nada ordinario. Y así empezaba su placentera conversación con un poco de té. El prota, mientras le daba un sorbo a aquel té, se encontraba pensando que a su maestro de la secta de la lanza maestra también le gustaba aquel té. Por lo tanto, por otro lado, la araña de las 1000 orejas le preguntaba qué información exactamente necesitaba, empezando su conversación sobre aquellos 5 males que eran monjes apostatas y cada uno de estos estaba entre los mejores artistas marciales, lo cual esto se preocupaba un poco, ya que por supuesto aquella misión no era para nada fácil. Por lo tanto, se preguntaba internamente que si acaso había una posibilidad de que el culto estuviera tratando de reducir más el número de los aprendices de la cueva de los demonios latentes, ya que comprendía que estuvieran tratando de hacer artistas marciales de calidad. Pero por supuesto aquella misión era bastante complicada, por lo tanto el protagonista, sabiendo eso, le comentaba que era por eso que necesitaba la información que él tenía sobre aquellos 5 males. Aquella araña de los 5000 orejas veía aquella mirada del protagonista penetrante, preguntándose que cuándo fue la última vez que había alguien con tanta pasión por dentro ardiendo. Esto era algo que solo los artistas marciales verdaderos llegaban a tener, habiendo pasado más de una década, ya que aquellos sin preocupaciones que caminaron su propio camino, aquellos quienes no dudaron en dedicarse a lo que querían hacer. Y después de superar las dificultades y los obstáculos en el camino, los que sobrevivieron solo bajo una persona, sobre todos los demás, eran conocidos como los más poderosos del culto demoníaco, conocido comúnmente como los 10 maestros demoníacos. Por lo tanto, aquella mirada lo sorprendía, ya que este era un nombre de tal calibre. Por lo tanto, sin dudarlo mucho, este le daría información sobre aquellos 5 males. Por otro lado, el vicelier del protagonista, tras ver aquellos platillos, se sorprendía y se encontraba analizando aquella situación. Mientras que los sirvientes le comentaban que si necesitaban algo más, estos no podrían dudar en preguntarles. El vicelier seguía pensando que toda esa amabilidad era incómoda y vergonzosa, ya que jamás se la habían tratado así en toda su vida. Siendo interrumpido por su vago pensamiento, estos le comentaban que estaban haciendo una cara interesante justo ahora, a lo cual el vicelier se percataba de que el protagonista ya había vuelto, mientras que le comentaba un poco avergonzado de que aquello era demasiado. Por otro lado, podía ver la cara sonriente de aquellos sirvientes, mientras que sus miembros de escuadrón se sentían un poco avergonzados e intimidados. Por otro lado, el protagonista le ordenaba a los sirvientes que podían retirarse, sin embargo, estos lo dudaban. A lo cual esto los calmaba diciéndole que le explicaría a su líder de la sede que solamente habían pedido comida. Para entonces finalmente todos los sirvientes se retiraron de aquel gran salón. Inmediatamente el protagonista se sentaba, comentándole a sus miembros que había reunido la información de los 5 males. Por supuesto, sus miembros del grupo no sabían la información de aquella misión en el cual estos se estaban preparando para partir, a lo cual tras escuchar el nombre de los 5 males se sorprendieron todos.
Inmediatamente el protagonista le comentaban que se relajasen, por lo tanto deberían comer primero antes de hablar sobre aquello. Habiendo pasado el tiempo, mientras que estos terminaban de comer y los sirvientes se llevaban todos los platillos vacíos, el protagonista le comentaban que todos esperaban que hubiesen comido bastante bien, ya que ahora hablarían acerca de la misión que estos tenían. Y como ya sabían, la próxima misión era sobre los cinco males. Por supuesto, los cinco males eran un grupo conocido como las cinco llamas sanguinarias tibetanas. Siendo más precisos, ellos acostumbraban a llamarse las llamas sanguinarias, los cuales ellos eran cinco llamas sanguinarias que practicaban el ascetismo en el palacio tibetano de Potala, pero después que escaparon luego de cometer crímenes. Todos ellos eran conocidos por ser artistas marciales de élites, siendo así conocidos como las llamas de color azul, blanco, negro, rojo y amarillo. Para entender mejor aquella situación, el más joven era el mal amarillo, que estaba casi al mismo nivel que el maestro instructor. Y entre ellos el mal azul, el mal rojo y el mal blanco no eran más fuertes que el mal amarillo. Sin embargo, por supuesto, todo esto eran artistas marciales de primera categoría y los cuatro males que acababa de mencionar, estos iban a hacer una especie de formación de cerco. Iban a hacer la formación en círculo, pero esto no deberían forzarse demasiado en atacar, ya lo cual, esto deberían concentrarse en ganar tiempo, ya que por supuesto cuatro de los cinco males eran mejores que los artistas marciales de primera categoría o que la primera escuadrón de los demonios latentes, excepto por su líder, que era el mejor en ganar uno en la primera categoría. Por lo tanto, le ordenaba a su líder que él iba a luchar contra el mal azul solo, ya que por supuesto en la información que él tenía era el más fuerte entre todos los cuatro males, por lo tanto sería una buena experiencia para él. Y por último, para finalizar aquella distribución de información sobre su misión grupal, el protagonista terminaba comentando que el problema residía en el mal negro, ya que él era el líder de los cinco males y este se encontraba también en el top de los artistas marciales de primera categoría. Por supuesto, también estaba adentro de aquellos que podían usar aura de espada. Por supuesto, el protagonista, sabiendo que llegado el caso, ninguno de sus miembros sería oponente para el mal negro. Siendo así, el protagonista le informaba que él se iba a enfrentar al mal negro, por lo tanto sería un enfrentamiento de líder y líder. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando la maravillosa sexta parte de las crónicas del demonio celestial. No olvides comentarme qué tal te ha parecido esta maravillosa parte. Y para seguir continuando con este precioso mango, estaré dedicando una meta tan simple de 100 likes. Y ahora sin nada más que decir, Chao.